En la sesión número 1 habíamos hecho el método inferencial. Recuerda que en tu examen te va a llegar 25 preguntas. De las 25 preguntas, te mencioné que 10 iban a ser inferenciales. Y es un hecho que 10 preguntas van a ser inferenciales. Pero, ¿qué pasa con las otras 15? Entonces, para ello vamos a trabajar el método diverso. Ya hemos hecho el método inferencial y me da muchísimo gusto que a muchos de los docentes me estuvieron escribiendo al WhatsApp que les encantó mucho la clase y que les pareció bastante dinámica porque aprendieron cosas muy nuevas. Pues te contaré, mi querido docente, que también vas a aprender hoy día cosas muy nuevas del método diverso. El método diverso se aplica solamente a los textos expositivos, argumentativos y descriptivos. Nosotros el día de hoy, en nuestras 2 horas, vamos a aplicar el método diverso al texto expositivo. Y obviamente, espero que el tiempo también sea muy amable, vamos a darle el método diverso aplicado a los textos descriptivos, tanto mixtos como continuos. Mixto me refiero que viene con gráfico o bien los continuos. ¿Está bien? Entonces, quiero que te concentres ahora en lo siguiente. Vamos a trabajar texto expositivo, un aproximado de unos 45 a 55 minutos. Como tú ya sabes, yo concepto no voy a emplear mucho, solamente emplearé concepto 3 minutos, 2 minutos. A mí lo que me interesa es que tú digas, profesor, enséñeme a plantear el examen. ¿Qué pasa si me encuentro con un texto expositivo? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué técnica aplico? ¿Qué procedimiento? ¿Qué estrategia? Por último, eso es lo que a ti tiene que interesarte porque es lo que se carece mucho. Cómo plantearlo, cómo hacerlo. Ya les había demostrado en la sesión pasada que no hace falta solamente leer y ya está. Muchos piensan que me pongo a leer un montón de veces y como voy a leer un montón de veces, bueno, voy a entender algo quedará. No, eso es una improvisación de la comprensión lectora. Tenemos que hacerlo nosotros de manera técnica, adecuada, óptima, porque al final es también tu examen y tú tienes que buscar la eficiencia en el resultado. Entonces, colegas, nos metemos de lleno al texto expositivo. Va a ser muy interesante que de repente si tú tienes un papel al costado, pues que lo puedas trabajar porque hay resultantes para que tú puedas coincidir si tienes ese resultante también. ¿Está bien? Te voy a enseñar incluso la técnica del punteo para que así te des cuenta cómo debes aplicar el texto expositivo. Recuerda que en las inferencias que hicimos la vez pasada, eso te va a llegar en el texto narrativo, descriptivo, expositivo. En esos 3 tipos de texto te van a llegar las inferencias, que son las 10 preguntas. Ahora acá te voy a enseñar a responder las demás preguntas. Cómo las hago, cómo las planteo. Pero en este caso voy a aterrizar en el texto expositivo. Ese texto intricado, complicado, ese texto que muchos los docentes me paran diciendo, profe, es extenso, tiene 5, 6, 7 párrafos, profe. Ya, ese texto suele ser el texto expositivo. Y en los exámenes, el texto expositivo toda la vida ha estado presente. Siempre está presente en los exámenes el texto expositivo. Por lo tanto, vamos a darle la importancia que corresponde técnicamente hablando. A ver, texto expositivo. Por lo tanto, todas las técnicas, todas las estrategias, todos los procedimientos que ahora en adelante yo voy a emplear son para aplicar al texto expositivo, ¿correcto? Al expositivo, al que siempre viene en tu examen. Te cuento, de los 5 textos suelen llegar 2 expositivos. Quiere decir que si tú aprendes a desarrollar texto expositivo, vas a desarrollar 10 preguntas. De las 25 que viene, es una ventaja también. ¿Vale? A ver, del texto expositivo voy a hacerte recordar unos cuantos aspectos conceptuales para que podamos aterrizar
la idea. Profe, ¿qué busca un texto expositivo? Un texto expositivo busca informar. Primer aspecto, informarte. Así que tú te vas a dar cuenta que es un texto expositivo porque busca informar. Profe, ¿cuál es el objetivo de un texto expositivo? Un texto expositivo, lo que te quiere dar el autor es esto. Te va a plantear un tema. ¿Te acuerdas cuando tú le das un tema a tu estudiante, le dices, toma este tema, investiga para que en la próxima clase usted pueda exponerlo? Entonces, ¿por qué crees que presenta un tema? Presenta un tema, el autor va a presentar el tema para que tú puedas tener un conocimiento nuevo. Entonces, el texto expositivo tiene como uno de sus objetivos principales no solamente informar, sino te quiere presentar un tema. Esto es muy importante, esto es importante, porque la gran pregunta que te vas a hacer, profe, ¿y cómo encuentro el tema? Y es lo que voy a enseñarte el día de hoy. Es encontrar el tema porque el autor va a plantear un tema en el texto y va a darte, digamos, todos los elementos para que tú puedas conocer, y son elementos nuevos para que puedas conocer el tema. Entonces, el autor, ¿qué va a hacer? Va a hacer un análisis, va a dar explicación referido al tema. ¿Qué es el tema? El tema es la llave que te abre el texto. ¿Sabes por qué te pones a leer 5, 4, 6 veces el texto? ¿Sabes por qué haces eso? Porque no conoces el tema. Cuando alguien ya lee el texto 5 veces, es porque no entendió el texto para nada. Es porque no conoces el tema. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer el tema. Yo luego voy a explicarte el procedimiento técnico que tienes que hacer. Voy a darte 3 técnicas precisas para que puedas conocer el tema. ¿Correcto? Entonces el tema es la llave. O sea, profesor, si yo me pongo a leer un texto y no conozco el tema, no tiene ningún fundamento que lo leas. O sea, profe, si yo me pongo a responder las preguntas y no sé el tema, francamente es muy probable que te equivoques en las respuestas. Porque lo primero que tú haces cuando vas a leer un texto es indagar, darte cuenta cuál es el tema. ¿Qué es el tema? El tema es el marco general de un texto. Es el marco. ¿De qué trata tu texto? Ah, el texto trata sobre las propiedades de la materia. Ok. ¿De qué trata este texto? Trata sobre la educación medieval. Ok. El tema es fundamental. Si usted se va a poner a responder las preguntas sin saber el tema, cometes el error más grande en comprensión de texto en la parte de los textos expositivos. ¿Está bien? Ahora, también cómo te vas a dar cuenta que es un texto expositivo, porque en el examen no vayas a pensar que te va a llegar texto expositivo 2 puntitos, texto narrativo 2 puntos, texto argumentativo 2 puntos. No, te van a poner los 5 textos y es de suponer que el lector conoce el tipo de texto. Te vas a dar cuenta que es el tema porque que es un texto expositivo porque está escrito en tercera persona. En ningún momento vas a encontrar yo pienso, yo creo. En ningún momento vas a encontrar en el texto nosotros pensamos, nosotros creemos. No se utiliza la primera persona, ni la segunda, ni por otra. Está escrito en tercera persona, en forma impersonal. ¿Correcto? En forma impersonal. En vez de decir nosotros pensamos, se va a decir se piensa. En vez de decir yo creo, te va a decir se cree. En tercera persona. Entonces, darte cuenta, por favor, en este momento, cómo es un texto expositivo. 1, me presenta un tema. 2, me voy a dar cuenta que es un texto expositivo porque el autor me va a explicar, me va a presentar ese tema con conocimientos nuevos para que yo aprenda.
3, me voy a dar cuenta que es un texto expositivo porque está escrito en tercera persona. Si yo veo que el autor dice, yo opino, nosotros creemos, no es texto expositivo, es otro tipo de texto. Y un elemento más que no está ahí en la diapositiva, pero que debes agregar. Te vas a dar cuenta que es un texto expositivo porque utiliza citas. Cita a Vygotsky, cita a Dewey, ¿me entiendes? El texto va a citar de repente a la UNESCO, depende, va a citar a la ONU o puede citar al Minedu o etcétera, de algún tipo de autoridad o algún tipo de personaje. Te vas a dar cuenta que es un texto expositivo porque cita. ¿Correcto? Esas son las características que tiene un texto expositivo. Avancemos con el texto expositivo. Ahora ya nos vamos a la parte técnica para poder aplicar estrategia y procedimiento en este método diverso. Y ahí está. Yo estoy seguro que cuando te presente la macroestructura, tú vas a decir, profe, esa sí la conozco. Pero la mayoría no conoce las 3 microestructuras de un texto expositivo que suelen llegar en el examen y es allí el problema. Y quisiera que tú lo puedas conocer. Por ejemplo, en el texto expositivo tenemos la macroestructura. ¿Cuál es la macroestructura de un texto? Estoy segurísimo que ustedes lo conocen. La macroestructura de un texto está compuesto. Un texto en su estructura tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. ¿Qué tiene un texto? Introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, ¿por qué es importante conocer eso? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer esa macroestructura? Por una gran razón, colega. Y aquí va a ser importante que me escuches las 3 técnicas que te voy a enseñar para aplicarlo en dónde. En el texto real. Te voy a enseñar 3 técnicas para encontrar el tema. Porque no se puede desarrollar las preguntas de un texto si es que yo no conozco a priori el tema. O sea, profe, la tarea principal que yo debo hacer cuando me enfrento a un texto, ¿cuál es? Buscar el tema. El tema. Y escribir en la parte superior. Porque salvo que el texto venga con título. Si el texto viene con título, no tengo problemas en buscar el tema. Porque el título me ilumina de lo que trata. Pero si yo no sé el tema, profe, ¿y cómo se obtiene el tema? El tema se obtiene con la pregunta ¿de qué trata el texto? Tú cuando lees un texto, siempre tienes que preguntarte al culminar, ¿de qué trata el texto? La respuesta va a ser el tema. Pero ahora técnicamente, ¿tú cómo estás seguro que lo que has dicho es el tema? Eso es lo que voy a explicarte en este momento, ¿correcto? ¿Y cómo lo voy a explicar? Simplemente utilizando los aspectos de la macroestructura, porque esa es su fundamentación técnica. Mire, en la introducción, ¿qué es lo que hace el autor en las primeras líneas de un texto? Introducir, ¿qué cosa? Mire, el tema. O sea, profe, ¿quiere decir que el tema lo voy a encontrar en la introducción? Sí. Y para que tú puedas estar seguro que es el tema, muy sencillo. ¿Ves eso en la introducción? ¿Qué va a introducir? El tema. Porque el autor no puede explayarse si es que él no introduce el tema, pues él tiene que introducir el tema. ¿Y dónde lo va a hacer? Obviamente en la parte introductoria. Ahora observa, ese es un punto que por favor quiero que estés atento. No puedo escribir encima solamente usando el puntero, pero quiero por favor que usted allí vea el detalle. Ahora observe la conclusión. El autor, cuando concluye, el autor no puede terminar el texto si es que él no vuelve a referirse, mira aquí,
al tema. Entonces, aquí hacemos nuestra primera técnica para que tú puedas hacerlo en el texto que obviamente te voy a dejar el día de hoy para que nuestros estimados amigos de Soto y Libertad te lo compartan. Mira, yo voy a dejarte obviamente una separata con varios textos para que tú puedas trabajar todo lo que estamos haciendo el día de hoy, evidentemente. Y todos son textos de examen que lo hemos hecho como comisión, pero que no llegaron a tu examen final, sino estuvo en el procedimiento. Ahora mira, primera técnica. ¿Cómo encuentro el tema? Muy sencillo. Agarras las 3 primeras líneas del texto, señalas las 3 primeras líneas del texto, luego señalas las 3 últimas líneas del texto y te aseguro que dentro de esas 3 primeras líneas y dentro de esas 3 últimas líneas va a estar el tema. Profe, ¿por qué usted puede asegurar objetivamente ello? Por la misma razón que te estoy exponiendo. Porque el autor tiene que presentar el tema en las 3 primeras líneas. Y el autor tiene que enfatizar al acabar el tema. Por tanto, el tema no hace falta leer todo el texto. Está en la misma introducción y está en la mismísima conclusión, que es el último párrafo. Y en el examen le han preguntado a los docentes cuál es el tema y los docentes se ponen a leer 5, 4 veces el texto cuando el tema tranquilamente está en la introducción y está repetido en la conclusión. Ahora vamos a comprobarlo cuando yo pongo un texto para que lo puedan observar. Primera técnica para encontrar el tema. Te dije, hay 10 técnicas para encontrar el tema. Yo voy a explicar 3, ¿correcto? Primera forma, 3 primeras líneas, 3 últimas líneas. Si usted tiene un papel en la mano, pues lo va escribiendo, ¿vale? Segunda técnica para encontrar el tema. Esta ha venido en el examen 7 veces, pero a veces por carecer de técnica no lo identifican. Si tú observas, escuche bien por favor lo que voy a decir para que no se equivoque. Si usted observa que el texto empieza, escuche bien, si usted observa que el texto empieza con una pregunta, en la primera línea, o sea, la pregunta está en la primera línea, te diría lo siguiente: no busques más. El tema está dentro de la pregunta. Repito, si observas que el texto empieza con una pregunta y esa pregunta está en la primera línea del texto, no busques más. Dentro de la pregunta está el tema. Ejemplo, imagínate un texto donde el autor empieza preguntando: ¿qué es la lengua? Yo te pregunto, ¿de qué crees que va a tratar el texto? Sobre la lengua, pues. ¿Correcto? Entonces, ese modo llega. Ahora, hago lo siguiente, enfatizo en lo siguiente para que no cometan el error. Profe, si la pregunta está en la segunda línea, olvídate lo que te he dicho. Profe, si la pregunta está en el segundo párrafo, olvídate lo que te he dicho. Esto se llama la pregunta introductoria temática, así se llama académicamente hablando. Entonces, la pregunta tiene que estar en la primera línea para yo saber si es el tema. ¿Correcto? ¿Ha llegado en el examen? Sí, en los últimos 8 años llegó 7 veces. Preguntaron el tema, en otros textos no, y el tema estaba dentro de la pregunta en la primera línea y muchos lo pasaban desapercibido porque no conocía de técnica. ¿Está bien? Segunda técnica. Pasemos ahora a la tercera técnica, porque estamos trabajando técnicas para encontrar el tema de manera eficaz y rápida.
¿Cómo podemos encontrar el tema? La tercera forma es solamente fijándote ¿en dónde? En el último párrafo, en el último párrafo. Si en el último párrafo encuentras las siguientes palabras que voy a mencionar. Por tanto, finalmente, en conclusión, podemos decir que, en síntesis, en resumen, por último, cuando usted observe esos conectores en el último párrafo, obviamente tienes que subrayarlo obligatoriamente. Te aseguro que después de la coma de esos conectores, porque todos esos conectores van a tener una coma después, te aseguro que después de esa coma, lo que va a decir es el tema. Repito, por tanto, finalmente, podemos decir que, coma, en síntesis, en resumen, finalmente, por último, coma. Lo que viene después de la coma, te aseguro categóricamente, es el tema. Entonces, con esas tres técnicas, tú podrás encontrar el tema de manera rauda en un texto. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque el texto expositivo no viene de 3, 4 párrafos, viene de 5, 6, 7 párrafos. Y es un texto extenso. Entonces tenemos que trabajarlo de una manera distinta. No vas a ponerte a leer los 6, 7 párrafos, pues tienes que usar mejor la técnica porque el tiempo puede jugar en contra nuestra. ¿Está bien, mi estimado colega? Muy bien. Ahora lo que te he dicho, vamos a pasarlo en modo práctico. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Ahora, mire lo siguiente, voy a yo, junto contigo, vamos ahora, quizá un poco se ha juntado todas las letritas, pero bueno, normal, lo importante es que se pueda ver. Vamos aquí a hacer lo siguiente. Voy a aplicar la técnica del punteo a este texto utilizando ¿qué cosa? Lo que hemos referido. ¿Está bien? Ahora, yo te sugiero, aquí por ejemplo este texto era mucho más extenso. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos por si te das cuenta. Evidentemente yo he hecho una reducción de todos ellos para que pueda ser pedagógicamente trabajable en un PPT. No iba a poner todo el texto aquí porque es complicado trabajarlo. Pero sí te voy a enseñar qué cosa podemos hacer, cómo podemos nosotros proceder una lectura y que se pueda entender en el más corto tiempo. La técnica se llama la técnica del punteo. ¿Por qué se llama el punteo? Porque solo debo hacer la lectura hasta llegar el punto. Mira aquí un punto. Ok, hasta ahí voy a hacer mi lectura. Y te pido muchísima concentración, mi estimado colega. Aquí ves un punto. Ok, hasta ahí haré mi lectura. ¿Está bien? Acá también voy a hacer, hasta acá hay un punto. Acá hay otro punto. Acá observo que hay otro. Mira aquí, por favor. Acá hay un punto. Acá hay otro. Y finalmente hay uno aquí que está al final. Ya está. Entonces, ¿cómo se hace la lectura? Mire, yo te invito, ya que tú estás observando esto en vivo, te invito a que tú leas este párrafo y me digas, obviamente, tú mismo te respondes para yo poder responder lo que ha quedado en tu mente, de todo lo que está aquí en estas 3 líneas, ¿cuál tú subrayarías? ¿Qué cosa es lo que tú subrayas como importante? ¿Cuál es lo nuclear? ¿Cuál es la palabra nuclear o las palabras nucleares que tú debes subrayar en ese párrafo? Porque a veces muchos queremos subrayar todo.
Subrayar todo es subrayar nada. Y hay otros que no subrayan nada y por eso no aprende nada. ¿Correcto? Su lectura demora. Entonces vamos a aprender de paso a subrayar. Dime tú, de todas estas 3 líneas, ¿cuál tú subrayarías? ¿Cuál te parece la frase o las palabras nucleares? Yo te espero que lo leas en 10 segundos para poder y ver, y tú pienses ahorita, profe, es esta. Anda leyéndolo, solamente las 3 primeras líneas. Y ponte tú a pensar qué yo subrayaría como las palabras nucleares o la palabra nuclear. Y algunos lo han subrayado, ya está. Te aseguro que en esas 3 primeras líneas, que es la introducción, en este caso del texto correspondiente que estamos viendo, en definitiva, subrayaría solamente síndrome de Down. El resto es colateral. Y como de paso estoy en la introducción, te aseguro categóricamente que síndrome de Down es el tema de ese texto, porque el autor tiene que introducir el tema y el tema va a ser la frase nuclear de la introducción. Y observa el texto en la primera parte de la introductoria. ¿De qué está hablando el texto? ¿De qué me habla el texto? En ese párrafo me habla de síndrome de Down. Y de paso, aplicando técnica que me acaban de explicar hace breve momento, pues observa aquí, mira, síndrome de Down, luego me voy, mira, a la conclusión y me vuelven a hablar aquí, no me deja esta, me vuelven a hablar aquí al final, mire, de síndrome de Down. Me vuelven a hablar acá, ¿no? De síndrome de Down. Entonces, si me hablan acá de síndrome de Down y luego corroboro y observo que al final también me hablan de síndrome de Down, entonces puedo comprobar y decir categóricamente, profe, he encontrado el tema. El texto habla sobre el síndrome de Down. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Correcto? Miren cómo se puede encontrar técnicamente el tema rápido, de manera escueta. Ahora sigamos escudriñando. Ya te dije qué cosa es lo que tú subrayas. Síndrome de Down. Es el tema. Es lo que va a tratar el texto. Ahora vamos al desarrollo, al segundo párrafo, y vamos a mirarlo solamente hasta el punto donde dice para su desarrollo, solo hasta allí. Quiero que usted aprenda a subrayar. Mira, acá estoy buscando abajo las herramientas y no me permite subrayar dentro de mi diapositiva. A ver, voy a poner acá, sí, no me permite. Ya he intentado con cada uno de ellos, no me permite subrayar. Pero lo que yo sí te pido es que tú observes con tu mirada el texto y me digas cuál puedes subrayar hasta donde dice para su desarrollo, hasta aquí nomás. Que me digas cuál tú subrayarías. O sea, lee por una perversa ironía de naturaleza. Mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuáles son las palabras nucleares que tú subrayarías? Porque yo no creo que tú me digas, profe, subrayaría de la, de, en su. Yo no creo. Tú tienes que economizar palabras. Entonces yo te voy a esperar, mi estimado colega, para que hasta solamente, por favor, subrayen qué palabras subrayarías
Si tienes una hoja al costado, enhorabuena, hasta para su desarrollo, siempre hasta el punto, ¿correcto? No hagamos todo el texto porque el texto va a ser extenso. Vale, comienza. ¿Cuál subrayarías? ¿Qué palabras nucleares? No creo que haya uno. Observa. Algunos ya están observando qué palabras subrayarían. Este es bueno, porque luego te voy a demostrar cómo se hace una lectura rápida y eficaz. Solamente hasta para su desarrollo, mis estimados colegas. Hasta aquí nomás, ¿ya? Veamos. Mire, economicemos palabras. Espero que no hayas puesto, profe, he subrayado síndrome de Down. ¿Para qué? Si ya aquí tú la has subrayado, no tiene razón de ser. ¿Correcto? No subraye ya palabras que usted ha subrayado. Esta palabra, mira, exceso de cargamento genético. Vital, mire, si usted se da cuenta hasta el punto, exceso de cargamento genético. Es lo que yo subrayaría junto a todo eso. Exceso de cargamento, todo esto que está aquí, mira. Exceso de cargamento genético. 1, mi elemento 1. ¿Qué otro más? Ya encontré un elemento 2. ¿Qué dice que es? Un lastre. Mi elemento 2. O sea, ¿qué me está diciendo el texto ahorita? Que el síndrome de Down, el problema, mira, que yo tengo que dialogar con el texto. ¿Cuál es el problema? El exceso de cargamento genético. ¿Y eso qué cosa es? Mira cómo estoy dialogando con el texto. Es un lastre. Porque cuando usted subraya, usted tiene que dialogar con el texto. ¿Correcto? Son las palabras que ya se está dando cuenta cómo economizamos las palabras para luego relacionarlas con todo lo que hemos subrayado y hacemos una lectura más rápida. Listo. Ya están algunos entendiendo, ya están algunos ganando cancha, algunos han acertado, cosa que también es enhorabuena. Ahora, colega, ve aquí donde dicen el cromosoma hasta genético. Te invito ahora a que tú vayas escribiendo en tu hoja cuál subrayarías. ¿Cuál subrayas? Desde en el cromosoma hasta desbarajuste genético. Es vital aprender a subrayar, vitalísimo, para que economices tiempo y también palabras. Yo te espero para que tú vayas leyendo. Así vamos a hacerlo parte por parte, para que usted lo aprenda, no hay ningún problema. Yo tengo la paciencia de la vida. El punto está, ¿qué subrayas? ¿Qué cosas subrayas como importante? Profe, esto es lo más vital desde el cromosoma hasta genético, profe. ¿Ok? Algunos ya culminaron. Cuando dicen el cromosoma 21, total de 23 pares, la pareja de cromosomas lleva añadido un tercero que es, en definitiva, no puedo pasar desapercibido la palabra causante, porque en un examen, dime tú si no te preguntan así, ¿cuál es la causa principal que el autor plantea en el texto?
Y estas palabritas, causante, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Son preguntas típicas de un texto expositivo. Entonces, si yo veo que me habla de causante, no puedo dejar de subrayarlo, tengo que subrayarlo, porque acá el autor ya me está diciendo un síntoma. ¿El causante cuál es? Hay un desbarajuste genético, me está diciendo. O sea, el autor me está diciendo, tema, síndrome de Down. ¿Cuál es el problema? Mira, el exceso de cargamento genético, que se convierte en ¿qué? En un lastre. Y esto se produce por una causa. ¿Y cuál es la causa? El desbarajuste genético. O sea, casi todo está en el asunto genético. ¿Me entiende usted que por qué no estamos de acuerdo que usted un texto esté leyéndolo 4 o 5 veces como el profesor te paraba diciendo en clase cuando el pequeño alumnito decía, profe, no entiendo un texto, y usted decía, leas hasta que comprenda, y el pobre alumno leía como 5, 6, 7 veces pensando que está bien, luego se va a un examen de admisión y se da cuenta que ha pasado media hora y solo ha desarrollado un texto porque le enseñaron esa fórmula. Y encima de las 5 preguntas solo le salen 2 buenas y el resto es un fracaso. Es que eso no funciona. Muchos piensan que a mayor cantidad de veces que lee es más eficaz. No, eso es una falsedad absoluta. ¿Correcto? La idea es a mayor técnica, mayor eficacia en la comprensión lectora. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, para que tú puedas tener una nueva forma de comprender el texto también, mi querido colega. Muy bien, lo que me están siguiendo y están apuntando en su hoja porque son personas solícitas que quieren aprender, enhorabuena. El que no, bueno, así es la vida. Vamos ahora a ver este texto. Entonces, tengo subrayado síndrome de Down, tengo subrayado exceso de cargamento genético, tengo subrayado la palabra lastre y tengo subrayado la palabra causante, desbarajuste genético. Con flechas tranquilamente puedo luego colocarles y ya está. Ahora voy a leer este párrafo, mira, que es hasta aquí el punto, hasta donde dice manos. Los que padecen de este síndrome son niños con falta de tono muscular, el desarrollo físico y mental retrasado, microcefalia, cabeza plana, ojos oblicuos, lengua grande, manos cortas y anchas y una única línea en las palmas de las manos. Dime, cuando yo he leído este párrafo, ¿qué cosa es todo esto? Porque ahí no voy a subrayar, ahí lo que voy a es calificar. Mira, ¿qué cosa es todo esto que has leído? Yo pondré una llave aquí, es que así tienes que trabajar el texto, colega. Un texto se trabaja con subrayado, un texto se trabaja con flechas, un texto se trabaja con llaves. Por eso cuando en el examen nosotros en las cámaras vemos de que el texto tú no lo está en blanco, no está nada subrayado, sus posibilidades de que las preguntas le salgan buenas son menores. Y eso ya es un estudio que lo tenemos de hace muchísimos años. Tienes que emplear técnicas, tienes que al texto trabajarlo, subrayarlo, porque así aprende el cerebro aprende así. Les gusta ver cosas subrayadas, señaladas, flechas, llaves, así aprende el cerebro. Yo te lo digo porque yo soy uno de los especialistas de neurociencia. Así aprende el cerebro, ¿correcto? Y estoy aplicando esta técnica basadas en la neurociencia. Ahora observemos, mira aquí, todo esto que tú ves aquí, yo pondría una flecha y ¿qué haría? Colocaría al costado características. ¿Qué son todos estos? Características. Observa, mira el párrafo si quieres otra vez tú mismo. ¿Y qué son? Características. Profe, ¿y eso por qué lo pongo como una llave? Recuerda que el texto va a ser extenso, así que es buenísimo que tú lo señales. Profe, ¿por qué? Porque en el examen te van a preguntar cuáles son las características. No, pero sí te preguntarían lo que te voy a plantear en este momento. ¿Cuál de los mencionados
no es, escucha, no es una característica que plantea el autor. Eso sí te preguntaría. No te van a preguntar, diga cuál de ellos es una característica. No, muy fácil, muy sencillo. Eso sería para primaria. A ti te preguntarían, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? O te preguntarían, ¿cuál de los siguientes enunciados no es una característica que plantee el autor en el texto? Eso sí te preguntarían a ti. Y si usted no lo tiene ya, digamos, rotulado, ¿sabe lo que vas a hacer? A ponerte a leer el texto todo otra vez, como si el tiempo le sobrara. Y eso es lo que hacen algunos docentes cuando carecen de la técnica. ¿Está bien? Otra. Vamos ahora al otro párrafo. Al otro párrafo. Al párrafo donde dicen los científicos. Yo te espero unos 10 segundos para que tú lo puedas leer. Se supone que ya estás ganando un poco más de cancha, un poco más de experiencia y me puedas decir de este párrafo qué subrayarías. ¿Cuáles son las palabras nucleares importantes de ese párrafo? Yo te espero unos 20 segundos para que me puedas tú, evidentemente, responder a ello. Y cuando yo lo desarrolle, tú puedes decir igualito, profe. Te espero 20 segundos. Algunos ya lo tienen rotulado. ¿Cuál sería? Esas palabras que han subrayado en dicho párrafo. En este. En definitiva, tengo que subrayar esta palabra. Contrarrestar. Porque puede ser una pregunta utilizada por nosotros los autores. El autor, ¿cómo se contrarresta el síndrome de Down? De hecho, porque es digamos, un verbo que se presta a una pregunta. Contrarrestar. Lo subrayo. ¿Qué otra? Ahora me voy a dialogar. Cuando tú quieres subrayar, tienes que dialogar. ¿Cómo se contrarresta? Se contrarresta, según estoy observando el texto, de dos formas, dice en el párrafo. Se contrarresta mediante manipulación genética embrionaria, asunto 1 que subrayo. ¿Cómo se contrarresta? Con manipulación genética embrionaria. 1. ¿Cómo se contrarresta? Con fármacos específicos. No hay otra. ¿Cómo se contrarresta? Subrayo. 1. Manipulación genética embrionaria. ¿Cómo se contrarresta? 2. Fármacos específicos. O sea, con fármacos nada más, con fármacos. Y ya está. Y ya tengo los dos elementos subrayados. Entonces, hasta ahí, si tú observas, yo puedo hacer mi lectura y puedo hacer lo siguiente, mira, con lo subrayado nada más. El tema es síndrome de Down. El problema es el exceso de cargamento genético, que me dice que la causa es por un desbarajuste genético. Me mencionan las características, pero el autor me dice, ¿y cómo se contrarresta? Contrarresta en dos formas, con manipulación genética embrionaria y con fármacos.
Entonces ya tengo el esqueleto, el esquema de la lectura. Lo demás es colateral, lo demás es secundario, lo demás es adyacente. Veamos ahora el siguiente párrafo. La medicina clínica, a ver colega, hasta preventiva. ¿Qué o cuál o cuáles subrayarías? Yo te espero 10 segundos. Se nota en el texto con claridad que estoy en la conclusión. ¿Qué subrayaría? Pues el autor, él me hace, en la conclusión, él hace aclaraciones de todo lo que ha esgrimido, de todo lo que ha escrito o desarrollado. Acá que yo subrayaría, cuando veas las palabras no, nunca, jamás, tampoco, pero cuando veas estos adverbios adversativos, la repito, no, nunca, jamás, tampoco, pero siempre ponle un círculo. Siempre ponle un círculo, siempre. Porque mira, yo acá que pondría un círculo acá. Ojo, me está diciendo el autor. No curación, subrayo yo. Yo pondría así, no círculo, no curación. Y así le pongo un cuadro. Sí, prevención. Esas 4 palabras subrayaría. No, curación. Sí, prevención. O sea que me está diciendo el autor, ojo, ¿ah? Tienes que dialogar con el texto, siempre dialoga con el texto. No hay curación, ¿ah? Pero sí hay prevención. O sea, te aclaro de que no hay curación para el síndrome de Down, solamente hay aspectos de prevención. ¿Y cuáles son esos aspectos de prevención? Lo que te he mencionado, cómo se contrarresta. Pero te aclara el autor, no hay curación. Y eso es importante enfatizarlo, porque muchos pueden leer hasta este momento y pensar que los fármacos o la manipulación genética es la curación. Y el autor te lo aclara, no hay curación, solamente hay prevención. ¿Y cuál es esa prevención? Las que te las he mencionado en el párrafo anterior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora yo te pido, ya vamos a mandarnos con el último párrafo todo completito. ¿Cuál subrayarías como la palabra nuclear en todo este párrafo? ¿Cuál sería la palabra nuclear? La frase que mueve todo ese párrafo. Vaya usted leyendo, lea en este momento, hágalo en este momento. Comprensión lectora es interactividad. Ya tienes la palabra que has encontrado, la frase nuclear o la palabra nuclear que mueve todo ese párrafo. Listo. De todo lo que está allí, ¿cuál yo subrayaría? La edad de la madre. O sea,
como me dice que toda esta anomalía está asociada a la edad de la madre y comienza y luego me dice, luego me coloca al final, te pone al final la edad, ¿cierto? Te pone aquí al final la edad. Entonces sería la edad de la madre. O sea, la lectura, ahora voy a leer solamente con lo subrayado. El tema es el síndrome de Down. El problema es el exceso de cargamento genético, que se convierte en un lastre. El problema es genético. Me ponen las características. Luego me dice que cómo se contrarresta. Dos formas. Manipulación genética embrionaria y con fármacos. El autor me aclara, ojo, no hay curación, pero sí prevención. Y no te olvides que el asunto principal es la edad de la madre. Ya está. ¿Para qué leer el texto 5, 6 veces, 4 veces? Si con el subrayado lo puedo hacer de manera eficiente y encima escudriño las posibles preguntas que me pueden hacer. Acá, ¿qué te pueden hacer? ¿Cuál es el tema? Aquí, ¿qué te pueden preguntar? ¿Cuál es el problema que plantea el autor? Aquí, ¿qué te pueden preguntar? ¿Cuál es la causa? Acá, ¿cómo te pueden hacer una jugada de pregunta? El autor plantea, marque lo incorrecto. El autor plantea que hay curación para que lo puedas confundir con esto. Y obviamente usted no lo va a hacer porque va a ser una persona más hábil. Eso se llama la técnica del punteo. Eso les recomiendo cuando el texto es gigante, cuando el texto es de 5, 6, 7 párrafos. Tienes que hacerlo mediante el punto. Porque si usted se va a poner a leer todo el texto, buscar que entenderlo, otra vez vas a querer leer todo el texto para entender. Y así te la vas a pasar leyendo todo el texto, no vas a acabar el examen. Recuerden que en el examen solo se te da 10 minutos por texto, 1 minuto por cada pregunta. O sea, tú tienes entre 15 a 17 minutos para resolver. ¿Se entiende? No te puedes mandar media hora. Cuando yo veo que alguien lee 5 veces un texto, a veces nosotros ponemos cámaras, por ejemplo, en tu examen, entonces para poder ver cómo estudia, cómo el profesor desarrolla el examen y la parte, a nosotros nos interesa la parte de comprensión lectora, evidentemente nosotros observamos que si el lector lee 5 veces el texto, ya decimos, se demora media hora. Si lee 5 veces el texto, se va a demorar entre 25 a 30 minutos. Ya perdió otro texto. ¿Correcto, colega? Entonces, hacerlo con la técnica del punteo, hacerlo con el subrayado correspondiente y siempre dialoga con tu subrayado, dialoga con el texto. Familiarízate con el texto. ¿Correcto? Enhorabuena. Eso no viene en tu examen, ¿va? No viene en tu examen. Acá está. Hemos desarrollado nosotros hace ratito una de la macroestructura. Ahora vamos a desarrollar textos expositivos de la microestructura. En un texto expositivo suelen llegar 3. Llegan textos que empiezan por el problema y terminan con la solución. Hay otros textos que empiezan con la causa y terminan con las consecuencias. Hay otros textos que empiezan con aspectos similares y termina con sus comparaciones y diferencias. ¿Por qué es bueno separarlas? Porque muchos piensan que los 3 se debe desarrollar de igual forma sus preguntas o de igual forma el planteamiento. Y la respuesta es no. Te voy a demostrar cómo tienes que hacerlo y que no son iguales en el planteamiento de la forma, porque muchos sufren de la forma. Vamos a verlo. ¿Está bien? Concéntrate mucho
porque esta parte es muy probable que te ayude mucho más de lo que tú crees, porque en tu examen te va a llegar un texto expositivo. Ok, ¿cómo te va a llegar uno? Al modelo de la macroestructura. Y el segundo texto expositivo, ¿cómo crees que va a llegarte? Uno de las microestructuras. Se está entendiendo cómo llega en tu examen. Y mayormente, la mayoría de los lectores tienen problemas con este porque dice, ¿cómo lo planteo? Y suelen marcar lo que ellos piensan, más no lo que el autor plantea porque carece de técnica. Vamos a hacerlo, mi estimado colega, entonces. Tú concentradito, yo te aseguro que usted va a aprender muchas técnicas y estrategias al respecto. Aquí en especial, si tú tienes un lapicero para ver, porque voy a explicarte el procedimiento técnico que tienes que hacer con cada uno de ellos y te vas a dar cuenta que no son iguales y por eso el error en el examen, en la cual se equivoca y dicen, yo pensaba que era de esta forma, profe, ¿por qué entre la alternativa A o la B? ¿Por qué, profe? Dudo. Voy a explicarte por qué, para que puedas marcar correctamente. ¿Está bien? Vamos a empezar con un texto de la microestructura de problema-solución. Ahí tengo un texto, menos mal que no se redujo o algo, de problema-solución. A ver, ¿qué te parece? Yo te reto, primero me encanta retar. ¿Ves el texto que está aquí? De Darwin, insisto. Ya, ok. Piensa tú ahorita, pero escríbelo. ¿Por qué quiero que lo escribas? Porque tu examen es escrito, no es oral. No digas, yo casi me aproximo. No, 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 escríbelo. La pregunta es la siguiente. Dime, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Repito, escribe allí P de problema y pon lo que tú piensas, S de solución. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Yo te espero 20 segundos, pero escríbelo. Yo te aseguro que es mucho mejor para que veas la eficiencia. Listo, ya lo tienen muchos, ¿no? ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? Siempre economiza palabras. Tiempo. ¿Cuál es el problema? El tiempo o el poco tiempo. ¿Cuál es la solución? Seguramente algunos me van a colocar que se organice, que se haga un horario, que se planifique. No pueden ser todas ellas. En la estructura problema-solución, ahí sí que lo escribes, la respuesta debe ser directa, objetiva. En otras palabras, al grano. Tú no puedes marcar la alternativa que tiene floro, sino la alternativa que va directo al grano. Por eso muchos se equivocan. Marcan la alternativa que tiene de todo. No, cuando es una estructura de problema-solución y te piden cuál es la solución, debes marcar la respuesta directa, la que va al grano, la que no hace rodeo. Y si tú me pones, sí, profe, la respuesta es organizar, hacerse un horario, planificar, error, se equivocó de alternativa. Si el problema es el poco tiempo, ¿cuál es la solución? Directa. Hazte un horario. Si tienes problema con el poco tiempo, con el tiempo, hazte un horario. No puede ser organizar, no puede ser planificar.
Profe, yo estaba pensando que esas son, no lo son. Porque dime, organizar al final está solucionando, razona. No. Si yo te digo planifica, al final está solucionando, no. En cambio te digo, hazte un horario, es la solución directa. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando veas un texto de problema-solución, la respuesta, la alternativa que debes marcar es la que tiene la respuesta directa, al grano, objetiva, la que no tiene floro. Ahora entiende por qué se equivocaban muchos. Profe, yo marqué la C, pero ¿por qué es la B? Porque tú has marcado la que tiene floro, la que tiene de todo un poco. En cambio, tú tenías que haber marcado la que va directo al grano, la que es objetiva. Eso es cuando veo que mi texto empieza con un conflicto y el autor va a proponer aspectos de solución. Se llama el texto que empieza con un problema y que termina con una solución. Hay textos así. Empieza con el conflicto, con la situación complicada y luego el autor mismo propone aspectos de solución. Cuando veas un modelo de texto de esa naturaleza, es un texto de problema-solución. Y si me preguntan cuál es el problema y cuál es la solución que plantea el autor, pues ya te diste cuenta cómo se busca el problema. La cosa era la solución. En la solución tienes que buscar la economía de palabras. Tienes que buscar la palabra objetiva, directa, la que va al grano. Esa alternativa que va al grano, esa es la que debes marcar. ¿Está bien, mi estimado colega? Ahora, ¿qué te parece? Te hago un reto mayor. Ese es solamente un modelo. Te pongo ese texto. Yo te voy a dar dos, colegas, escúchame, no se puede aprender comprensión lectora si usted no lo practica en este momento. O sea, si algunos piensan que solamente mirando va a aprender, no, señor, milagros no existen. Uno aprende comprensión lectora haciendo, no hay de otra. Entonces, ¿qué te parece lo siguiente? Como un modo de ensayo, a muchos le he pedido que tengan una hoja al costado y agradezco los que tienen una hoja al costado y el lapicero. Pues, ¿qué te parece lo siguiente? Pon arriba la P de problema y dime cuántas soluciones plantea y cuáles. Porque en ese texto que es más grande no hay una sola solución. Hay varias soluciones. Pues, ¿cuántas soluciones hay? Y pon en cada una S1, solución 2, que sea las que haya, ponme la palabra clave que sería. Profe, en la solución 1 plantea esto. En la solución 2, profe, esto, al grano. En la solución 3, profe, esto, al grano. ¿Qué te parece? Haz esto para que así sea más eficaz también tu respuesta. Porque dime si en el examen no te pasa en que lees, estás contento, comprendes el texto, comprendes la pregunta, pero vas a las alternativas y dices, ¿o la A o es la C? Y le pones un puntito a cada uno con tu duda. Y no, pues no podemos trabajar así. Entonces, mi estimado colega, ¿qué te parece? Yo me voy a callar por un aproximado de 2 minutos con 20 segundos o máximo 2 minutos con 40 segundos, no te puedo dar más, 2 minutos con 40 segundos para que tú en una hoja, si no la tienes, pues agilízate ahorita, si usted quiere aprender, si no, igual es tu problema, ¿vale? Una hoja, pongas cuál es el problema y leyendo cuántas soluciones, porque no hay una solución, ya lo estoy observando, no hay una solución. ¿Cuántas soluciones tienes? Y pon de frente, solución 1, pa, solución 2, pa, al grano. Trata de ir al grano, ¿vale? Entonces te espero, yo me callo, no es que hay problemas de técnicos, me voy a callar 2 minutos con 20 para que usted pueda solucionar ello. Luego,
yo me pongo a solucionar evidentemente todo lo correspondiente a ese texto. Entonces me callo 2 minutos con 40 segundos para que usted pueda decirme cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Vamos, colega, a trabajar ese texto. Solo así se aprende comprensión lectora. Si usted pensó, voy a solo a mirarlo mientras me pongo a ver la televisión, me pongo a hacer otras cosas, pues te equivocaste, colega. No existen los milagros en comprensión lectora. ¿Vale? Vamos, comienzo, mi estimado colega. Un minutito, mi colega. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuántas soluciones hay? ¿Y cuál de ellas es? Economice palabras. Vamos ahora a solucionarlo. ¿Está bien? Para que tú puedas comparar. El que lo ha trabajado, evidentemente, va a poder tener la belleza de comparar y ahí comprobar si ha aprendido o no, o si está en proceso de aprender. El que no, obviamente, tendrá solamente hipótesis. Vamos a observar. En primera instancia, hay un problema y hay 4 soluciones que plantea el autor. 4. El problema tú puedes haber puesto 2 formas. O habla, por ejemplo, de la supervivencia del manatí,
O sea, el problema, la supervivencia del manatí, o el problema puedes colocar la extinción del manatí. Pero que debe estar la palabra manatí es evidente porque es el tema. Ya está. En la solución, el autor habla de leyes. La palabra leyes, si tú me has puesto solución, tiene que estar la palabra leyes. Luego en la solución 2, él habla de construir redes humanas. Debe estar la palabra redes humanas, o mucho mejor, construir redes humanas. En la solución 3, él habla del enredo que sufre el manatí. Habla que el manatí se enreda lamentablemente en las redes de los pescadores. Entonces él habla del enredo que sufre el manatí, que hay que vigilar que estos no se metan allí, ¿no? Hay que colocar redes para liberar el manatí, que se enreda lamentablemente en las mismísimas redes de aquel. Y en la solución 4 habla del problema de la basura. Entonces, palabras claves, leyes, construcción de redes humanas, enredo y la basura. Son las palabras obligatorias que tienen que estar en cada solución. Profe, si no están, te fuiste a otro lado. Te fuiste. O sea, tienes que saber capturar exactamente la solución y tienes que aprender también a economizar la palabra y a seleccionar la palabra nuclear. Porque en las alternativas se coloca de esta forma, pues, colega. ¿Cuál de los mencionados no es la solución? Te puede preguntar. ¿O cuál de los mencionados es? ¿Cuál de las cuales? O te voy a preguntar así, ¿no? Diga lo incorrecto de la solución que plantea el autor en el texto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos seleccionados en el texto. Recuerda que un texto, modelo, problema, solución, la respuesta es al grano, directo. No te olvides ese procedimiento técnico, por favor, porque te vas a dar cuenta que en lo demás es un poco distinto. 1. 2. En la segunda microestructura es la que empieza por las causas y termina con las consecuencias. Ese es aquel que empieza por los antecedentes y termina con los efectos. Son esos tipos de modelos de texto que suele empezar siempre con las causas y termina con las consecuencias. ¿Modelo de texto expositivo? Sí. ¿Ha venido en el examen? Sí. Ahora, ¿cómo es la solución? Primero hagamos la prueba del ejercicio. Por ejemplo, a ver, colega, usted que está conectado, usted que está más que conectado, está interconectado al curso en este momento, dígame cuál es la causa y dígame cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Yo te espero 20 segundos para que tú leas el texto. La causa y la consecuencia. Yo le espero. ¿Cuál tú escribirías la causa y la consecuencia? Veamos. Si tú lo has escrito, enhorabuena, porque ahora vas a poder verificar. ¿Cuál es la causa? La actitud deshonesta. Es la causa, la actitud deshonesta. Y ante esa actitud deshonesta, ¿cuál es la consecuencia? Algunos habrán dicho de frente, profe, suspenderlo. Ahí está el problema. El procedimiento en un texto
de causa-consecuencia no es como el otro directo al grano. No, por eso se equivocan en el examen muchos. El procedimiento de un texto de causa-consecuencia se marca la alternativa que tiene los pasos. Yo acá escribiría pasos, pasos. Eso sería. En el otro diría directo, al grano, objetivo. Profe, y en el procedimiento causa-consecuencia se marca la alternativa correcta, el que me muestra los pasos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? La actitud deshonesta. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que de frente lo suspendas? No. Primero lo anulas, segundo lo interrogas y de acuerdo a ello lo suspendes. ¿Has visto? Acá vas a marcar la alternativa que tiene los pasos. Es así. Actitud deshonesta, el que diga se anula, se interroga, se suspende. Los pasos. Profe, o sea, es diferente al otro. Por supuesto, pues estamos marcando las diferencias. Repito para que te quede claro. En un texto que te plantea el problema y la solución, vas a marcar la alternativa que dice directo al grano. Vas a marcar la alternativa que tiene economía de palabras. Vas a marcar la alternativa directa, objetiva, sin floro, ¿ya? Mejor hablar de un lenguaje así. No marques esa que tiene todo un floro, esa no la marques cuando es problema-solución. Pero si tú estás leyendo el texto y habla de causas y consecuencias, las consecuencias, que si te pregunta cuál es la consecuencia de la causa planteada en el texto, la consecuencia en las alternativas te van a poner de todo. Tú vas a marcar la que tiene los pasos. O sea, se anula, se interroga, se suspende. La que tú observas acá. 1, 2, 3. ¿Está bien? Muy bien. Vamos ahora a la tercera estructura. Ya hemos hecho problema-solución, causa-consecuencia. Ahora vamos a ver comparación, similitud, diferencia. Hay textos que empiezan con las semejanzas, con las comparaciones y hablan también de sus diferencias. O sea, como que el autor busca hacer una especie de una comparación de aspectos, de cuál tiene cosas en común y qué cosas se distinguen o se diferencian de la temática que está planteando. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Siempre el punto es el procedimiento. Ya le dije que en el 1 el procedimiento es al grano. En el 2 el procedimiento es pasos. En el 3 vamos a ver cómo es el procedimiento. Primero tengo que retarte con un ejercicio y luego yo hago uno más grande. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, tú marcarías cuál es la similitud y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia? ¿Cuál marcarías? Similitud, diferencia. ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia? A ver, algunos habrán notado. Profe, primera instancia, ver el objeto, que habla del oro y pirita. Muy bien. Quiere comparar o diferenciar oro y pirita. ¿Qué tienen en común oro y pirita? No me pongas todas las palabras, siempre debes economizar. Acá la respuesta es directa, al grano, como la 1. ¿Correcto?
Oro y pirita, subrayaría ello. ¿Qué tiene similitud? Color, brillo, punto. El resto es colateral. ¿Qué tienen en común? Color, brillo. ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué tienen digamos, de diferencia? Me dice que es peso y dureza. ¿En qué se diferencian? El resto es colateral. Peso y dureza. Punto. El resto ya es explicación. Tú tienes que ir directo al grano. O sea, profe, en el 1 el procedimiento es directo. En el 2 el procedimiento es pasos. Así es. Y en el 3, el procedimiento es directo. ¿Correcto? Ahora hagamos un modelo más grande. Observemos. Ahora ahí, ¿qué te parece? Yo te espero 2 minutos para que tú lo puedas hacer, porque tú tienes que trabajar ello. Yo la que te hago trabajar es porque yo, por hipótesis, sé que te puede llegar en el examen, porque uno ya conoce, pues, ¿no? Yo pertenezco a la comisión de tu examen y conozco muy bien esto. Nosotros ya hemos elaborado ya los 105 textos que pueden venir en tu examen. Como comisión, ya la mismísima comisión le entrega correspondiente al Minedu y este elige las 5 que van a llegar a tu examen. A pocas fechas, obviamente, lo hace. Ahora, mi querido colega, entonces, sí desarrolla este modelo. ¿Sí? Anda tú viendo ahí de quién está hablando. ¿Qué más vas a hacer ahí? Busca qué tiene de similitud. Lo escribes. Y luego busca qué tiene de diferencia. ¿Cuánto debes demorarte? Máximo 2 minutos con 40. Economiza palabras. Economiza tiempo, perdón. ¿Correcto? Entonces, mi colega, yo me voy a callar, no porque hay problemas técnicos o problemas con el micro, ni mucho menos, sino simple y llanamente es para que tú puedas trabajar en el silencio, porque trabajar un texto es importantísimo, el silencio. El texto pide siempre esa condición para poder analizar. 2 minutos con 40, yo me callo para que tú busques similitudes y diferencias. Vale, comienza.
Vamos a ver, mi estimado colega, cómo usted lo ha llevado a cabo. Primera instancia, debo identificar de quién está hablando, porque si me habla de comparaciones, debo saber a quién están comparando, ¿verdad? Y aquí el autor habla pues de Sócrates y de los sofistas. Ok. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen similitud? Bueno, ahí muy amablemente el autor me la ha puesto. Amor por la palabra y ¿cómo se llama? Y habilidad en discutir. Saber discutir y amar la palabra, ¿no? La sabiduría. En la similitud no suelo tener problemas. Vamos a ver las diferencias. En la diferencia está puesto acá lo de Sócrates y en el otro párrafo está puesto sobre los sofistas. Sobre Sócrates, ¿qué subrayaríamos como importante? Acá dice que le interesa muchísimo el diálogo. Habla del diálogo. Y además, sí, acá lo voy a reiterar, el diálogo. 1. 2. Buscar la verdad y el bien. 3. Le interesa la ética. Repito, en Sócrates, ¿qué debo subrayar? 1. Le interesa el diálogo. 2. La verdad y el bien. 3. La ética. Yo le pondría numeritos. ¿Por qué? Es importante cuando te pide diferencias. En cambio, los sofistas, ¿cuál subrayaría yo? Le interesa hablar bien, o sea, la oratoria. Yo a la oratoria le pondría 1. Segundo, ¿qué le interesa a los sofistas? El éxito. 2. ¿Y qué le pondría como 3? Mira lo que dice acá. No le interesa la moral. O sea, a los sofistas no le importa la ética, porque tú sabes que la moral es el objeto de estudio de la ética. Y tú sabes que la ética es lo que estudia, qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? En que debes proceder siempre por el bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? He encontrado 3 en Sócrates, 3 en los sofistas, por eso le pongo número, porque debo encontrar mismas cantidades. No puedo encontrar 3 en los sofistas y 1 en Sócrates, no puede ser. ¿Se entiende la idea? Ahora voy a contrastar los números para que así me dé cuenta, mira. A Sócrates le interesa el diálogo. A los sofistas no, a él le importa la oratoria. Se contrapone, mira, se contrapone. A los socráticos o a Sócrates le interesa la verdad y el bien. 2. Voy a ver el 2 de acá. No, a los sofistas no le importa la verdad y el bien, le importa el éxito, que te vaya bien con el éxito. La verdad y el bien, no. 3. A los socráticos le interesa la ética, hacer lo correcto, hacer el bien. A los sofistas no le interesa la ética. Se contrapone. Entonces la diferencia está bien hecha. Es una manera de comprobar, por eso le pongo los numeritos para comprobar si se contraponen y si he encontrado bien en el texto. Muy bien, hemos hecho entonces problema-solución, hemos hecho causa-consecuencia y hemos hecho similitud y diferencia. Ya está. Ahora vamos a trabajar, ¿qué tal el tiempo es amable con nosotros? Aparentemente sí. Vamos a trabajar un texto descriptivo. El continuo no, porque suele ser muy sencillo. Voy a trabajar mejor, ¿qué cosa? Un texto descriptivo mixto. O sea, voy a trabajar una tabla, un gráfico, porque a veces el docente lo que me pide es, profe, ¿cómo trabajo, profe, una tabla? ¿Cómo trabajo, profe, un gráfico, una infografía? En este caso va a ser una tabla.
Pero vamos a hacerle esta forma. Como ya me queda solo 24 minutos, vamos a trabajarlo de una forma. ¿Está bien? Para finiticar con ella. Si tú tienes una cámara ahorita o estás en tu celular, hazle un pantallazo a ese cuadro. Si tienes una cámara, toma una foto, obviamente, ¿no? Para que le pueda, porque vamos a trabajar con ese. ¿Sabes por qué voy a colocar este ejercicio? Al final te lo voy a decir, pero voy a darte un indicio. Viene mucho en el examen y se equivocan bastante. Pero bastante, colega. Solamente le cambian los números, le cambian la forma, pero se equivocan en las preguntas casi siempre. Y yo preocupado, pues, ¿no? Viendo que por qué ocurre ello, voy a hacerlo mejor en mi capacitación para que eso no ocurra en la realidad. Por eso lo he colocado. Y por eso voy a finiticar con ello, porque no deseo que te ocurra a ti, mi estimado colega. Ahora, si usted es genial, ya lo tienen en el pantallazo y alguno quiere sacar una foto, genial. El que no, es su problema, no me incumbe tampoco. Ahora, hacemos lo siguiente. Va a haber 5 preguntas. De las 5 preguntas, según la meta Minedu, tú debes obtener 3 buenas para saber si eres óptimo. Si tú logras 3 buenas, buen trabajo. Vamos a trabajar. Mira, si yo tengo una tabla así, yo lo voy a colocar así por si acaso, voy a ponerte 2 preguntas, vas a responder 2 preguntas por momento, 2, 2 y 1, no una pregunta y regresar a la tabla, no, esa forma no. Pues yo te voy a pedir lo siguiente. Si tengo una tabla, ¿qué cosa es lo primero que yo trabajo? Lo primero que yo debo mirar es la fuente. Muchos de ustedes que están mirando el país, la educación, salud y los países. No, lo primero que debo leer es la fuente, que siempre me la ponen chiquitita abajo y nosotros lo ignoramos olímpicamente. No, no lo ignores, por favor. Eso es vital. Siempre mire la fuente o algún título que le han puesto a la tabla. ¿Correcto? Ya. Segundo elemento, ahí sí, pues busque, vea educación, salud, observe los países, ¿no? Obviamente de dónde son, de qué continentes, es vital observarlo. Y que no lo han puesto solamente porque es A, B, C, ¿correcto? Otra cosa que debes mirar es, otra cosa que debo yo mirar en ese cuadro, ¿quién tiene más en educación? ¿Quién tiene más en salud? Otra cosa que puedo observar, quién tiene menos en educación, quién tiene menos en salud. ¿Y qué otra cosa debo mirar? Bueno, si han puesto mi país, Perú, pues debo observarlo, prestarle atención porque alguna razón lo habrán puesto. Ya está. Son los elementos básicos que yo debo mirar, en este caso, cuando tengo una tabla de esa naturaleza. Ahora vamos de frente a la pregunta. Observa cómo haremos. Vamos a leer las 2 preguntas. Tú vas a solucionar los 2 al mismo tiempo. Escúcheme bien. Vamos a solucionar los 2 al mismo tiempo. No va a solucionar uno por uno. ¿Qué te pide? El tema. Anda escudriñando, por favor. Anda escudriñando. No sé qué está pasando arriba, disculpe que hay un pequeño ruido, no lo sé. Debe ser del vecino o algo por el estilo que está clavando algo. Disculpen si hay ruidos externos al respecto, pero es el vecino que no lo puedo controlar. Pregunta número 1, te preguntan el tema. Anda viendo las alternativas para que tengas una hipótesis. Luego yo te voy a poner el cuadro para que tú lo puedas corroborar. ¿Está bien? Y luego regreso y tú marcas. Y es más, yo te pido que tengas tu hoja al costado y digas 1, marco tal, 2, marco tal, 3, marco tal. Y al final tú termines autoevaluándote. ¿Está bien? Y en la pregunta 2 te pregunta, ¿qué países invierten más en educación? Entonces te preguntan 2 cosas.
¿Cuál es el tema? ¿Y qué países invierten más? Países, plural, ¿ah? ¿Qué países invierten más en educación? Anda dándole una mirada a las alternativas. En unos 20 segundos yo pongo el cuadro y te vas a poner tú a pensar cuál es el tema y qué países invierten más en educación. ¿Está bien? 20 segunditos. Pero no te olvides, vas a responder los dos al mismo tiempo. Acostúmbrate a responder dos en dos. Uno en uno no es conveniente, demora mucho. Listo. Vamos ahora al cuadro. No te olvides lo que vas a buscar. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué países invierten más en educación? Luego yo voy a regresar a la pregunta y usted marca en tu hojita 1A, 2B, 4C, ya usted vea. ¿Vale? Y yo luego te explico por qué la respuesta está. Y ahí usted va haciendo su propia autoevaluación. La pregunta, no te olvides, ¿cuál es el tema? Y te han preguntado cuáles son los países que invierten más en educación. Yo te espero, mi estimado colega. Vamos ahora a regresar para que tú corrobores en las preguntas. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los países que invierten más en educación? Ya anda marcando. Anda tú colocando uno tal, dos tal. Tú tienes que hacer así tu propia autoevaluación. Así se aprende, mi estimado colega. Mirando, no, te aseguro que no. Uno aprende haciendo. Marca los dos, por favor. ¿Lo tiene? ¿Listo? ¿Qué te parece? En 20 segundos empiezo a desarrollarlo, a dar la solución. Tengamos paciencia con algunos que también están haciéndolo. Veamos. ¿Cuál es el tema? Pues el tema está casi abajo, miren. Tabla estadística de gastos en educación y salud en algunos países. Algunos ya lo vieron. La respuesta sería gasto en educación y salud en algunos países. Estaba en mi mismísima fuente de la tabla. ¿Qué país invierte más en educación? Bélgica y Canadá. Obsérvalo, mira, Bélgica y Canadá, mira. ¿Qué país invierte más? Mira, de todos, Bélgica, obsérvalo, mira. Y Canadá.
¿Equivocarme en ello? No, pecado. Es más, ahí tienes que haber logrado tus dos buenas. Tienes que haber logrado dos buenas sí o sí, colega, porque solamente era traslado de información. Y el tema es cuestión de técnica. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos, recuerda que son 5 preguntas. Vamos a la pregunta 3 y 4. Si tú le puedes poner un pantallazo, si tú le puedes colocar una fotografía, no hay ningún problema, mucho mejor. Recuerda que yo por razones pedagógicas no puedo poner la tabla al costado y la pregunta, pues no, la tabla no se entendería, la pregunta sería muy chiquitita, es complicado pedagógicamente hablando. Responde las dos preguntas, la 3 y la 4. Y observa la pregunta. ¿Qué países invierten menos en educación y salud? Invierten menos en educación y salud. Y en la 4 nos dice qué países invierten más en salud como en educación. Invierte más en salud como en educación. Yo quiero darme cuenta cómo tú entiendes las preguntas. ¿Ok? Anda observando alternativas para que tenga hipótesis. Yo en 10 segundos pongo el cuadro otra vez. Pero por favor, miren las preguntas. ¿Qué países invierten menos en educación y salud? ¿Qué países invierten menos en educación y salud? Dice menos en educación y salud. ¿Y qué países invierten más en salud? Invierten más en salud, dice en salud, como en educación. Muy bien. Ya está. Es muy importante observar el orden. Ya está, ya lo viste. Ahora, ¿qué te parece? Vamos al cuadro. Vamos al cuadro. Ahora usted haga su resolución. ¿Qué países invierten menos en educación y salud? Es una. ¿Qué países invierten más en salud como en educación? Vaya usted haciendo la resolución de pensamiento. Yo te espero, no te preocupes. Luego, en un aproximado de 1 minuto o 2 minutos máximo, regresamos a la pregunta para que tú puedas marcarla. ¿Está bien? A ver, mi estimado colega, ¿está bien? Ahora, ¿qué te parece? Lo que acabas de hallar en el cuadro corrobora con lo que está aquí en la pregunta 3 y la pregunta 4. Anda marcando la pregunta 3
Y ya anda marcando la pregunta 4. Listo, mi estimado colega, ya marcaste la fila 4, ya te diste cuenta cuál es la respuesta. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a contrastarlo con lo que voy a plantearte. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en el examen muchas veces se equivocan con las preguntas. O sea, pienso, sostengo como hipótesis que no entienden la pregunta. En especial no entienden y no entienden cómo. Vamos a observar. A ver, ¿qué te parece que te hago un ejemplo? No puedo escribir ahí encima, pero sí puedo yo ilustrarte. Imagina esta oración, por favor. Juanito compra pan y queso. Yo le digo a Juanito, Juanito, compra pan y queso. Si Juanito solo me trae pan, ¿cumplió la premisa? No, profe. Si Juanito solo me trae queso, ¿cumplió la premisa? No, profe. Porque le he dicho y. Cuando es y, se suma. Escuche bien, colega. Se suma. Porque y pertenece a la categoría gramatical conjunción. Al igual que como. Como también es una conjunción. Por tanto, se suma. Por eso la respuesta es aquella y luego te la explico con el cuadro. Miren lo que dice, ¿qué países invierten menos en educación y salud? Te dice, Azerbaiyán 5,5 y te coloca Pakistán 5,7. ¿Qué te parece? Luego vemos en el cuadro. ¿Qué países invierten más en salud como en educación? O sea, que lo sumes. Te pone Estados Unidos, te pone el 18,8%. Luego te voy a explicar por qué. Y te coloca Alemania. Te voy a luego ver en el cuadro por qué ese es el resultante. Muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a ver en el cuadro. Me han preguntado qué países invierten menos en educación y salud. Quiere decir entonces, para yo saber eso en educación y salud, debo sumar, pues colega, sumar esto con esto. Ponerme a sumar cada uno y aquí poner igual el resultado. 4,5 más 10,8 y el resultado. Haciendo esa sumatoria, pues me doy cuenta que Azerbaiyán, sumando a Azerbaiyán, me doy cuenta que es 5,5. Y viendo los demás resultantes, es el país que menos invierte en educación y salud. Y como me ponen países, que dice cuál es el segundo, entonces observo que Pakistán, 1,8 más 3,9, me da 5,7. Me doy cuenta que es el segundo país que invierte menos en educación y salud. No era que algunos han buscado así, han buscado cuál tiene menos en educación y han buscado aparte, o sea, ignorando y cuál es el que tiene menos en salud. No, ¿por qué te han puesto y entonces? Y es sumar. No te olvides para que no te vuelva a ocurrir en el examen porque ese modelo de pregunta suele llegar muchas veces, solamente le cambian la cifra. ¿Está bien? Ahora en el otro. ¿Qué países invierten más en salud como en educación? Observemos. Mira, por ejemplo, Estados Unidos. Me he puesto a sumar a todos, obviamente.
Estados Unidos, 4,9 más 13,9, pues me da 18,8. Y me doy cuenta que es el país que más invierte en salud y educación. Y el segundo que más invierte en salud y educación, porque me dijeron países, pues es Alemania. 4,5 más 10,8 me da 15,5. No era para trabajar, haya más en salud. Voy a buscar quién tiene más en salud, qué país es, y aparte voy a buscar el que tiene más en educación. No era la pregunta porque te habían dicho cómo. ¿Correcto? Entonces, por favor, préstale mucha atención cuando veas ese modelo. Yo coloco ese modelo porque lo han colocado más de 7 oportunidades en los exámenes y no logro entender que los docentes, vale la redundancia, no entiendan la pregunta. Siguen buscando aparte y se olvidan que te están preguntando y te están preguntando cómo. Pues a usted no le va a ocurrir, mi estimado colega, porque ya la vio. Enhorabuena. Si hasta ahorita tienes 2 buenas, bueno, y si tú tienes 3, estupendo, ¿ah? Cumpliste la meta. Tu última pregunta para poder finiquitar. Esto se puede marcar sin ver el cuadro. Marque usted en la número 5 cuál es el correcto. Si usted logra 3 buenas, buen trabajo. Buen trabajo en tu autoevaluación. Vamos ahora a desarrollar. Los datos presentados en todo el cuadro pueden ser utilizados para sustentar. ¿Para sustentar qué? No vas a decirme el nivel de desarrollo y bienestar de los países latinoamericanos. Espero que no hayas marcado eso, pues, colega. Pues si me habla de Canadá, me habla de Azerbaiyán, Pakistán, pues tú sabes que ellos no están en Latinoamérica, ¿no? Muy bien, así que no debes haber marcado la D. Espero que no, ¿ah? Si no sería un problema de geografía. La respuesta evidentemente es la C, porque desarrollo tiene relación con educación y bienestar tiene relación con la salud. Y solamente habla de algunos cuantos países involucrados, tal como decía el tema. Si tú hasta ahí has logrado 3 buenas, buen trabajo, mi estimado colega. Interrumpo ahora aquí para finalizar. Mi estimado colega, entonces, en esta sesión número 2 que hemos hecho con nuestro SUTE La Libertad, en la sesión 1 trabajamos el método inferencial. Hoy día hemos trabajado el método diverso aplicado al texto expositivo, que ya te diste cuenta que es un texto muy respetable. Entonces, en la tercera sesión vamos a trabajar la casuística, tema que va a ser muy importante. En breves minutos, al SUTE le voy a enviar la separata que vas a poder trabajar con este método y también la diapositiva pertinente. Por favor, no me la pidan a mí, yo le envío al SUTE y el SUTE tiene los conductos referidos para que tú puedas adquirirlo. ¿Está bien? Entonces, finitico esta clase, en nombre del SUTE de la Libertad, le saluda, le hago el pase al profesor, no sé si me estará escuchando en este momento, para que pueda, no sé si dar yo el final o dar el final uno de ellos. Entonces estaremos finiticando en este momento nuestra sesión número 2 de métodos, técnicas y comprensión de texto con el magíster Manuel Calle Reyes. Nos encontramos para la próxima sesión, mi estimado colega.